Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Hola, estamos con el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es profesor de la FES Iztacala y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es responsable del colectivo de estudios de género del SUAYED de la FES Iztacala y es autor del capítulo Diversidad Sexual y Salud Mental ante las Crisis. Bienvenido. Muchas gracias, Caro. Queremos platicar contigo, estamos muy contentas de tenerte. Queremos platicar contigo sobre algunas cuestiones que en el protocolo que estamos presentando para atender estrés postraumático, dificultades emocionales y resiliencia después de un sismo. Una de las grandes críticas, entre muchas, que tiene la psicoterapia cognitivo-conductual es que no es sensible a la población mexicana y particularmente a la población mexicana que pertenece a la comunidad LGTBTTIQA. Y tú has escrito un texto en donde nos obligas a sentarnos a reflexionar sobre esto, no solamente en la crisis, de manera general, y creemos que es una gran oportunidad para que nos platiques. Y me gustaría, si te parece bien, dividir esta clase, esta entrevista en dos grandes temas. Claro. Primero, tu texto nos habla sobre esta necesidad de, antes de hablar del modelo centrado en soluciones, la necesidad de tomar un papel de humildad y de reconocer que muchos de nosotros no estamos al tanto. Puede ser que incluso tú dices varias cosas que me llaman la atención, como podemos ser incluso hostiles, homofóbicos, ¿no? Lesbofóbicos, porque desconocemos cómo se vive cuando tu sexo, género, deseo no es el hegemónico, ¿no? Entonces, y luego combinarlo. Entonces me gustaría que nos dijeras primero sobre esto que hay que trabajar y luego lo aterricemos un poco. ¿Qué pasa cuando esto es un factor que puede ser más estresante, vivir así, y luego viene un sismo y cómo esto? Claro. Bueno, Caro, cuando estaba pensando precisamente en el artículo, inmediatamente recordé un caso que ocurrió. Eran dos chicos que, bueno, eran pareja y precisamente trabajaban cerca de la zona que hubo el derrumbe. Uno de ellos fallece. Entonces, todos los medios de comunicación pues estaban precisamente contemplando qué va a pasar cuando estaban visibilizando este tipo de casos, ¿no? Donde pues es un chico que estaba saliendo con el otro, se iban a casar. El asunto fue que cuando fallece el otro, resulta que el dilema, digamos, ético comienza, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo le vamos a hacer? Si este chico, claro que está pasando por un duelo doble o triple por la pérdida de la pareja, y el otro, tenernos que preguntar qué es el background, qué es lo que pasa atrás. Es decir, ¿hay aceptación por parte de su familia? No solamente de él, sino que de la familia de su pareja. ¿Por qué? Porque en muchos casos documentados se ha visto que la familia de uno de ellos, digamos del difunto principalmente, no permite que la pareja homosexual asista pues ahora sí, al velorio, ¿no? Al ritual mortuorio. Entonces, es ahí donde empieza como el dilema. ¿Le hacemos caso a la familia o le hacemos caso al chico? ¿Cómo trabajamos estas dos partes? Entonces de ahí viene la parte de la humildad, que realmente no conocemos eso, y menos en el contexto mexicano, porque no se ha escrito del tema. Se ha escrito más en Estados Unidos, hay guías, hay mucha documentación, informaciones sensibles al tema, ¿no? Entonces, partir de la idea que no conocemos del tema, no conocemos de la población, y además que se cruza con otros ejes que tenemos que tener como una reflexión para llegar como a esta cuestión del no saber, ¿no? Porque no es casual, es toda una construcción también teórica, ¿no? El agarrar y decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud realizó una propuesta que se llama Determinantes Sociales del Proceso Salud-Enfermedad, el cual propone esta siguiente idea: que las personas nos enfermamos y nos recuperamos de alguna enfermedad o dolencia psicológica
a partir de procesos también sociales. No solamente tiene que ver con la entrada del virus o de la bacteria al organismo y llevar a todo el proceso de medicación e ir con el médico, sino que va a depender de muchos otros factores que están en el medio. Por ejemplo, situándonos en el caso que planteé inicialmente, este chico, la pregunta es, ¿qué tanto él conocerá de un terapeuta sensible a la diversidad sexual? Porque puede conocer de intervención en crisis, pero no conocer de diversidad sexual. Entonces puede que deje en obviedad, pues, ciertas prácticas de riesgo, ¿no? Porque ante la pérdida uno sabe que los recursos va a depender de cada individuo, pero aquí estamos hablando de un individuo que a priori culturalmente es discriminado por su condición de orientación sexual. Entonces eso puede llevar a que tenga conductas de riesgo para subsanar esta ansiedad. Entonces, si no conocemos esta parte, sabemos bien que puede estar en riesgo, ¿no? Puede estar en un riesgo de prácticas sexuales que pueden conducir a otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este mismo chico fuese indígena y tuviese diagnóstico de VIH positivo? Entonces no sabríamos si en su comunidad tiene acceso al medicamento, porque uno de los elementos que se estuvieron difundiendo en redes sociales, sobre todo para la comunidad LGBT que vive con VIH, fue de ubicar las clínicas alternas a la clínica o al lugar donde se encontraba el sismo para poder tomar su medicamento, porque esa es una preocupación añadida que una persona cisgénero, es decir, una persona que tiene una identificación tanto fisiológica, bueno, física como identitaria a su género, que no se va a preocupar de eso, ¿no? Y de una orientación heterosexual. Entonces, estos elementos que la Organización Mundial de la Salud lo va a llamar determinantes, una investigadora se llama Kimberly Crenshaw, ella bajo ese término hablarlo de interseccionalidad, es decir, las múltiples identidades que se encuentran simultáneas en los individuos. Ahora hay que agregar nuevamente la situación de crisis, ¿no? De riesgo. Si bien todos los que vivimos el sismo podemos tener experiencias diferentes entre que si se sintió más duro, si vi algo, si vi X y Y, ¿no? Y que la experiencia es subjetiva, pero se vuelve política en el momento en que en esa hora donde nos encontrábamos, muchos de los varones estábamos trabajando, dependiendo del trabajo y del acceso económico es la exposición al riesgo. Por ejemplo, quienes murieron más fueron mujeres. Pudiéramos hablar de que había mujeres lesbianas, por ejemplo, ahí, ¿no? Las que eran costureras, las trabajadoras domésticas indígenas, ¿no? Con una condición precaria laboral. Entonces es ahí cuando politizamos y podemos ver que ese evento sacudió, ¿no? Todos los ejes de experiencia de vida que cada quien portamos, ¿no? Entonces cuando yo lo viví estando en CEU, aunque sí me impactó, va a ser muy diferente a la experiencia que vivieron incluso mis propios estudiantes de la Facultad de Medicina, que estaban en una práctica cerca de la Benito Juárez, justo en Gabriel Mancera, donde a 2 cuadras se cayeron los edificios. Entonces la experiencia del trauma es totalmente diferente. Ahora, agréguenle la variable que sea un chico homosexual que perdió a su pareja, él estaba en la calle, el otro estaba dentro del edificio, pues incrementa, porque si de por sí el proceso de vivirse en el closet limita la posibilidad de hablar de la experiencia de discriminación, ahora con una situación de crisis va a dificultarlo aún más. Entonces partimos de esa situación de que mi experiencia de vida es muy diferente a la de un joven indígena con diagnóstico de VIH que estaba, yendo a su consulta matutina o programada y que le tocó el sismo. Entonces es ahí la postura del no saber, o sea, la postura del que yo no sé cómo se vive una persona de tez morena, yo no sé cómo se vive una persona heterosexual porque yo soy homosexual, yo no sé cómo vive una persona transexual, indígena, en condición precaria de salud y con un diagnóstico. Entonces es de ahí de donde viene la preocupación de agarrar y decir, realmente no sé. Pero ese no saber se vuelve también un recurso de acercamiento a la persona. De decir, yo no sé cómo estás viviendo esta situación y me gustaría, ¿no? Poder ayudarte desde
esta advertencia de mis sesgos, ¿no? Ponerte que hay cosas que no sabré de ti, pero me gustaría que tú me fueras guiando también, ¿no? Entonces es ahí donde salimos de esta postura de expertise para empoderar al individuo de que nos explique qué es lo que necesita. Muy bien. Me encanta cuando mencionas que hay un psicoterapeuta clase mediero, blanco, que difícilmente ignora simplemente a cuántos más estresores está enfrentando alguien como el chico que comentas, ¿no? Y que como es una cuestión política y que muchas de las veces puede predecir el pronóstico porque, como dices, puede ser que esté en el closet, incremente su consumo de alcohol como un desesperado intento de quitarse los síntomas. El duelo es complicado porque el contexto no permite que él, el genuino derecho de acompañar a su pareja, que tal vez no tiene la información o no es tan fácil poder pedir permiso ahora para ir a otro lugar por su medicamento. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros que estamos del otro lado podemos creer que traemos este expertise del que tú hablas, donde estamos intentando introducir un modelo de intervención que tiene mucha evidencia, pero si todo lo anterior, que puede ser apenas el encuadre o apenas como construir la relación terapéutica, no está trabajado, claro, el modelo ya viene sobrando, ¿no? Esa puede ser barrera tan grande que impida que el joven se acerque al servicio, ¿no? Porque no se siente comprendido y no hay este esfuerzo de decir, reconozco mis limitaciones, te acompaño en esto porque sé un poquito de esto, pero y luego vas aterrizando justo en el monedero diciendo, pero tú eres el experto en ti mismo y tú eres experto en lo que es estar en esta piel, en este contexto mexicano adverso, en el particular de la zona sísmica de la Ciudad de México, en las dificultades que has tenido para tener acceso a servicios de salud mental altamente especializada, que a veces no son sensibles, ¿no?, a lo que tú vives todos los días. Claro, así es, porque mucho de lo que está escrito, en primero hay que averiguar quién es el autor de los textos, es decir, es muy diferente. Recién me topé con un artículo muy interesante de una chica coreana que vive en Estados Unidos, que escribe en inglés y que narra precisamente de su experiencia como terapeuta coreana, lesbiana, y que trata de poner precisamente en duda muchos de estos modelos que podemos llamar como hegemónicos, porque ella empieza a decir, bueno, en mi parecer, un modelo que se acerque culturalmente a lo que yo necesito, en primera, no es sensible, porque precisamente está suponiendo que vamos a tener los mismos pensamientos erróneos, o tal vez vamos a tener las mismas cogniciones, cuando precisamente yo soy migrante. Entonces mi experiencia de migrante, mujer asiática, lesbiana, viviendo en Estados Unidos, siendo terapeuta, da una experiencia totalmente diferente, porque incluso ella lo asume en una posición pues ética de decirle a ya sea clientes o consultantes. Yo preferiría consultantes porque cliente es una relación mercantil, es mejor alguien que viene a consultarte, ¿no?, que trata de mediar precisamente como estas posturas de jerarquía, ¿no? Entonces, que en ese sentido lo que ella plantea es, ¿sabes qué? Pues una forma de acercarte éticamente a este individuo al momento que tú le estás preguntando sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género, preguntarle cómo quieres que te nombre, ¿no? ¿Cómo pudiera yo nombrarte?, ¿no? Porque veo que hay como una discrepancia entre que el documento que aquí tengo y lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo te gustaría que te nombre?, ¿no? Entonces, reconoce el principio de derechos humanos, ¿no?, el del principio de identidad, ¿no?, que tenemos derecho a tener una identidad, una vida digna. Entonces, en ese reconocimiento, pues con esta pregunta que pareciera sencilla, pero que muchas veces no se hace porque piensan que es obvia, pues está siendo violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué violatoria de los derechos humanos? Porque yo, como profesor de la universidad y terapeuta de alguna institución, pues tengo la responsabilidad de reconocer los derechos individuales y derechos humanos de quien viene a consulta, ¿no? De lo contrario, sí estoy siendo violatorio porque yo represento al Estado, ¿no? Así es. Entonces, y esto es muy importante, Fausto, porque justo esta capacitación está diseñada para, por un lado, psicólogos que están adscritos a la Secretaría de Salud, por otro lado, psicólogos que trabajan en el Hospital de las Emociones,
también creemos que va a llegar a muchos universitarios y a muchos psicólogos que están en México y en otros países, y cómo en una parte del texto tú hablas sobre esta necesidad de implementar una capacitación bioética que desafortunadamente parece ser que, aunque ha habido cambios en los planes de estudios, sigue estando fuera de la agenda. Claro. ¿Qué sería importante para...? Estoy pensando en los psicólogos que están en la Secretaría de Salud, que muchas de las veces ahí están los programas en donde, y las clínicas que dan medicamentos, ¿no? Y que tal vez no han logrado, dentro de sus protocolos o en su capacitación, integrar estas ideas, porque trabajan con las personas que viven con VIH, ¿no? Y justo, tal vez, por desconocimiento, nuevamente el término, sin querer, puede ser percibido como hostil, ¿no? Por parte de los usuarios, y claro, como las brigadas, por ejemplo, que hicieron después del sismo, si empiezan a sensibilizarse en estos temas, va a ser una manera muy diferente, simplemente con solo cambiar la forma de preguntar, ¿no? Claro, de hecho el artículo está contemplado primero como que un glosario de terminología básica. Quizás ahí viene también mi sesgo como varón occidental, homosexual, donde hay algunos términos o algunas condiciones que resaltan más en la condición de vida de varones homosexuales. Pero muy diferente si yo le preguntara a una amiga trans cuáles serían los riesgos o cuáles serían las recomendaciones que ella haría. Entonces, a partir de ese tipo de situaciones es necesario ya pensar como en esto que han estado trabajando en Estados Unidos, ¿no? Que se le llaman competencias multiculturales, y que bajo a Latinoamérica con un manual que unas colegas de Santiago de Chile recién publicaron, que se llama Psicoterapia Culturalmente Competente para el Trabajo con Pacientes LGBT+. Eso significa que primero uno tiene que saber como el bagaje básico a qué nos referimos con lo LGBTTIQ+, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que se identifica o no con ello, ¿no? Entonces la L es para pensar en las mujeres lesbianas, la G para hombres que se identifican como gays, LGB bisexuales, T transexuales, travesti, transgénero, y intersexuales, A asexuales y Q queer, ¿no? Entonces toda esa terminología pues sirve porque, como ha sido una situación política, las identidades es necesario nombrarlas. ¿Por qué? Porque van a tener consultantes que están políticamente sensibles. ¿Eso qué significa? Que si uno no reconoce sus derechos, estas personas se lo van a hacer difícil en términos de que te van a forzar a que reconozcas su derecho de identidad. Entonces, gran mayoría de la población está politizada. Entonces, es de ahí la necesidad de tener en cuenta este tipo de situación, ¿no? Bien, si te parece bien, me gustaría entonces que ahora habláramos sobre el modelo. Estamos partiendo de que las personas que nos ven puede ser que sean estudiantes en formación, principalmente carreras que tienen que ver con salud mental, probablemente psicología, medicina, psiquiatras, trabajadores sociales, y nos gustaría que partiéramos de elementos muy básicos sobre las características de este modelo, y que después, si está bien para ti, hablemos un poco de cómo se hace evaluación y luego pasamos a hablar de intervenciones. Ok, sí, claro, muy bien. Para hablar de este tipo de herramientas voy a tener que hacer uso de una pequeña lectura de algunos ejemplos que ya compartiré ya después, para hablar precisamente de que este modelo no es una creación original mía, pues no es de ahí, o sea, es una elaboración argumentativa con otro tipo de autoras que han estado trabajando el tema. Sobre todo que hablan en un inicio 3 primeras características, ¿no? Uno tiene que generar espacios afirmativos. ¿Qué significa eso? Que partimos de este supuesto, que el supuesto es de que la persona que tengo enfrente no está enferma. Ese es el supuesto. Afirmativo tiene que ver con afirmar la identidad, apoyar que esta persona en su identidad, en lo que esté explorando, porque incluso puede llegar la persona, está viviendo la crisis, te está diciendo, es que yo tenía una pareja. Entonces ya cuando te dice pareja, no es tan común que en personas heterosexuales
refieran el término. Pero cuando hablan de pareja y no están hablando de mi novio o mi novia, está hablando precisamente de una necesidad de ocultamiento, ¿no? De que se está preocupando. Entonces, en ese sentido, uno tiene que afirmar, el decir que no hay ningún problema. ¿Cómo nombrarías a tu pareja? ¿Pudiera yo saber el género de tu pareja? Y entonces, de forma tentativa, con estas preguntas tentativas, te vas aproximando a la identidad de esta persona, ¿no? El trabajo multidisciplinar y el trabajo en red. Esto no significa lo que usualmente comprendemos, que tiene que ver con que consulta a la enfermera, al médico, entre más. Sí, pero aquí es necesario tener el aporte de asociación civil, de sociedad civil, perdón. ¿Por qué? Porque sociedad civil conoce de una mejor forma las necesidades de tal comunidad. Entonces yo tengo que estar informado, informada acerca de qué sociedad civil, qué asociaciones existen que estén trabajando precisamente el tema de tal vez de suicidio o simplemente de lo LGBT. Por ejemplo, yo cuando trabajo clínicamente siempre tengo a la mano pues la colaboración de un grupo que se llama YAG. Entonces con ellos precisamente para reforzar la red los derivo para allá, ¿no? Y no una derivación clínica, sino en una recomendación, ¿no? De una forma muy amorosa, el mencionar, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es más activismo y menos psicoterapia, por poner un ejemplo de un caso de una chica intersexual que me tocó ver, ¿no? Que debido a la intersección en la que ella vivía, ¿no? Con una apariencia precisamente de una tez morena, ¿no? Sin estudios universitarios, intersexual. Entonces todos estos elementos complicaban precisamente su experiencia, porque continuamente en el trabajo era que le preguntaran, ¿y tú eres hombre o eres mujer? Entonces era explicar una y otra vez su identidad, y eso es revictimizar a una persona. Entonces por eso yo tengo el espacio afirmativo. Yo estoy suponiendo, tú no estás enfermo, no pasa nada, no tienes por qué darme más explicaciones de eso, ¿no? Y evaluar precisamente el riesgo suicida. En ese sentido tiene que ver con que si yo estoy viendo a esta persona que tiene estas intersecciones que juegan gran impacto emocional en su vida, pues puede estar en un riesgo suicida. Por ejemplo, lo que se conocen como la ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual, que es cuando precisamente no hay un espacio afirmativo y hay tanto iglesias como grupos religiosos, asociaciones que afirman que es una patología. Entonces eso orilla a la persona a sentir vergüenza de sí misma e incluso desear la muerte, ¿no? Entonces a eso vamos a llamarle acompañamiento, ¿no? Psicoterapéutico. No sé si en ese momento ya respondo con esta. Sí, claro. Okay. Y muy importante porque recientemente hubo un escándalo en los medios al respecto, ¿no? De que algunas figuras públicas retomaron esta idea y de que nosotros podemos caer en ese error y tal vez no estamos escuchando lo que quiere trabajar la persona porque estamos preocupados por una agenda que construimos nosotros, que tiene que ver con que está enferma porque no tiene clara la identidad, y el que no lo tiene claro tal vez es el terapeuta, ¿no? Claro. De hecho, venía reflexionando sobre todo ese tema de este chico, que hay una diferencia entre orientación sexual y preferencia sexual. Entonces, cuando yo tengo una orientación sexual, podríamos decir que hay una identificación en términos sexoafectivos con una persona, ya sea de mi mismo sexo o de otro sexo. Tengo una preferencia sexual cuando durante un tiempo practico ya sea una práctica homosexual o heterosexual, sea sexoafectiva o solamente sexual. Entonces me hace pensar que precisamente lo que hace, por desgracia, es confundir estos términos en la cuestión de decir, bueno, es que sí se quita, o tal vez fue un error. Bueno, quizás ya no te gustó tener esa preferencia, ¿no? Como quien tiene cierto tipo de fetiches, ¿no? Decir, bueno, yo cojo con tacones o me gusta que traigan lencería, esas son preferencias sexuales, ¿no? Al igual que otros casos, como en Estados Unidos se dio, cuando se te debatía si la homosexualidad era una patología, que precisamente lo que hicieron fue estudiar precisamente a familias donde estos hombres se habían casado, tenían hijos y al final decidieron salir. Entonces la explicación era que ellos decidieron tener anteriormente prácticas heterosexuales, pero se dieron cuenta que su orientación era la homosexual, ¿no?
y que era parte de la diversidad. Entonces este chico me hace pensar como que pasó algo al revés, ¿no? Que dijo, bueno, tengo prácticas homosexuales, pero tal vez soy heterosexual. Y es totalmente válido, lo confirmó el estudio Kinsey, que a una población del 70% de cerca de como 3,000 estadounidenses encuestados afirmaban haber tenido prácticas homosexuales y que de hecho su primera relación sexual fue con un hombre y no con una mujer, y que en ese momento de la vida, cuando fueron encuestados, estaban casados, ¿no? Entonces son como cosas que van pasando que uno desde la academia lo puede ver, pero dentro del ámbito político puede reforzar la idea de que es una cura, ¿no? Y estaríamos cayendo en un error, le llamamos, o desde este modelo, ¿no? Que el error tipo 1, como si fuera estadística, ¿no? Que es la presuposición de patologías, ¿no? Pensar que es una patología, tanto ir de un lado para el otro, ¿no? Este chico que inicia con prácticas homosexuales y dicen, mejor soy heterosexual, ¿no? Entonces es un error suponer que él está patológico, ¿no? Pero lo que sí es un error es pensar que él tiene la razón al decir que es una moda o que es una enfermedad. Es ahí donde reafirmamos la presuposición de patologías, ¿no? Otro error muy común es la evasión del tema. Es decir, un ejemplo, ¿no? Que una chica esté platicando, bueno, más bien es un chico trans que diga, lo que sucede es de que me siento la mayor parte del tiempo como varón. No sé cómo decirlo con mis padres. Entonces, ¿cómo funciona la evasión? Cuando el terapeuta dice, al final todos somos humanos, creo indispensable hablar sobre tu infancia y sobre tu figura materna. Entonces, ¿qué está pasando? Evadió totalmente el tema, ¿no? Entonces es ahí que no estás reconociendo lo que te está diciendo la persona. Y lo evadimos quizás por miedo, por desconocimiento, por falta de este recurso de decir, ¿sabes qué? Yo desconozco el tema, me voy a informar, me gustaría aún así apoyarte, ¿no? Podemos hacer esta parte como colaborativa. Otro error muy común son las expresiones heteronormadas. Como por ejemplo cuando una pareja de chicas lesbianas llega a consulta y el terapeuta le dice, ya llevas una estabilidad con tu pareja, ¿cuándo han pensado en tener hijos? Que aunque afirma y aunque acepta la relación de estas dos chicas, inmediatamente las quiere meter al cuadro otra vez como heteronormado de que necesitan tener hijos, ¿no? Como para salir de la crisis, ¿no? Incluso comentarios estereotipados, ¿no? Por ejemplo, que el terapeuta suelte. Yo tengo muchos amigos homosexuales, los estimo, pero lo que me preocupa, y no sé qué pienses, pero la forma en la que ligan es riesgosa y promiscua, ¿no? Donde aquí está equivocando precisamente esta postura de respeto, de desconocimiento del tema, entonces ya el terapeuta está afirmando cosas que no. Y error más común, suposición de una psicoterapia. No puedes empezar tu transición para ser una persona trans, por así decir, cambiar de identidad, no sin antes una psicoterapia. Puede que en una situación de crisis vino la persona a buscarte como apoyo, pero eso no significa que el tema central sea su transición, sino que el tema central fue tal vez el sismo, ¿no? Y que la chica tenía programada su cirugía, o pues ahora sí que le dieran su tratamiento hormonal, lo tenía programado. Entonces el tema fue el sismo, interrumpió totalmente la posibilidad de llegar a la clínica, por ejemplo, para llegar a la clínica Condesa. Entonces está preocupada y la terapeuta lo que afirma es de que necesita una psicoterapia, ¿no? Entonces eso es otro de los errores. Entonces eso, digamos, es como el preámbulo para ya poder ir cayendo en cuenta de la terapia centrada en soluciones, porque eso todavía no es el modelo. Así es, ¿no? ¿Puedes empezar a platicarnos un poco para hacer esta segunda parte de el que no conoce de este modelo? Porque si revisas los programas de la licenciatura, claro, no necesariamente, otra vez, no tenemos acceso, ¿no? Y muchos psicólogos mexicanos no llegan al posgrado por muchas razones muy complicadas, ¿no? Claro. Entonces, quizá esta sea la oportunidad de conocer un poco sobre cuáles son los supuestos, ¿no? Cómo se interviene, y que si logras aterrizar al final, hay una parte en donde hablas de esta secuencia sintomática y el estrés postraumático y la ansiedad, la depresión o el consumo de alcohol podrían muy bien ser tratados con esta mirada. Claro. Primero entender que el modelo centrado en soluciones también parte de otra suposición. Si los principios básicos estaban atrás, que decía que tiene que ser un espacio afirmativo
no patológico de la diversidad sexual. Esa es una de las suposiciones más grandes. La otra suposición es una suposición también con este sesgo americano, muy pragmático, ¿no? En términos de decir, bueno, hay soluciones para todo. Vamos a empezar como por esa idea muy básica, ¿no? Que vamos a estar pensando en lo que puede ser solucionado por dos vías. Por lo que tú ya haces y que te da un buen resultado, o lo que pudiéramos reflexionar para crear posibilidades y tener una solución alterna. Por ejemplo, inician con estos principios básicos. Si no está roto, no necesita ser arreglado. Es decir, cuando una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, te dice, he pensado que la terapia me ayudaría a corregir mi homosexualidad. La respuesta más idónea para pensar en este supuesto de que si no está roto no necesita ser arreglado es: no hay nada que corregir, estás perfectamente así. Quizás lo mejor sea usar este espacio para fortalecer tu identidad. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con estas ECOSIGs, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual, suponen que la persona en voluntad, como por ejemplo, llega a una clínica y diga, sí, yo quiero corregirlo. Entonces, si yo no politizo el espacio terapéutico, invisibilizo que hay una sociedad homofóbica, y que de hecho ahí me voy a apoyar de los estudios recientes, como por ejemplo la ENADIS 2017, que es la encuesta nacional sobre discriminación, reportó que en tercer lugar de discriminación tiene que ver la orientación sexual. Entonces tú tienes ese marco de referencia para pensar que este individuo está dentro de ese espacio y que esta idea está introducida socialmente de que tiene algo que corregir, algo que le avergüenza, y que está totalmente disfrazado como en una decisión propia. Entonces ese es uno de los supuestos. Si no está roto, no necesita ser arreglado. Y aquí el principal conflicto no es con el chico con respecto a que se quiera cambiar la orientación, sino la sociedad que le hace pensar que es necesario cambiarla, ¿no? Entonces ese es uno de los supuestos, ¿no? Si funciona, haga más de lo mismo. Por ejemplo, una chica que llegue y que diga lo siguiente: desde que abrimos la relación, los acuerdos han fluido bastante bien. La terapeuta puede decir, parece ser que la flexibilidad, la honestidad y la responsabilidad se traslada de un acuerdo a otro. Me está hablando del apoyo en la relación de pareja, que no necesariamente tiene que ser en este contrato tradicional de única exclusividad, sino que la tuvieron que abrir para saldar ciertas cuentas y también para fortalecer la pareja, y que incluso ampliar sus redes, ¿no? Porque es muy diferente cuando uno está aislado, y de hecho ahí podemos ver la diferencia en el ejercicio de la violencia entre personas homosexuales, lesbianas y homosexuales, varones, a diferencia de los heterosexuales. Por lo general en la relación heterosexual siempre hay una diferencia de poder, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Entre una pareja de varones construidos en esta sociedad machista, pues el ejercicio de la violencia es más común, y que se llega a dar el tipo de violencia física entre dos varones. Y con las mujeres, por lo general fluctúan entre las identidades de quién pudiese ser la más dominante, la que tiene una identidad masculina, más no el deseo de ser varón. Ojo, porque se pierde ahí. Entonces tú tienes a estas dos chicas que precisamente una puede hacer un ejercicio de poder, pero invertirse, ¿no? Entonces por eso tenemos que conocer que es muy diferente la manera en la que se relacionan, ¿no? Entonces, si funciona algo, haga más de lo mismo, ¿no? Y tener presente la parte del género, que en este caso lo situé en chicas lesbianas. Sí. Si no funciona, haga algo diferente, que en este caso en dos chicos homosexuales puede ser que la terapeuta diga lo siguiente, si los ve en una escenificación, ¿no? del conflicto. Parece ser que la rivalidad y la competencia no son piezas que embonen con lo que necesitan en su relación de pareja. Es decir, está haciendo énfasis que aquello que están haciendo para resolver no es lo adecuado. Por eso era lo que les decía, que hay una diferencia entre pensar en pareja de varones a una pareja de mujeres a pareja hombre-mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido va cambiar totalmente, ¿no? Ahora imagínense, no estoy tocando el de parejas transexuales, que ahí va a haber una mezcla un poquito de todo, ¿no? Pequeños pasos llevan a grandes cambios. Entonces, en el caso de la salida del closet,
Un chico puede decir, bueno, mi salida del closet ha sido gradual, primero con mis amigos más cercanos y poco a poco con mi familia, se ha ido enterando, me siento más libre. Eso se le llama precisamente en esta parte de pequeños cambios que llegan a grandes cambios. ¿Por qué? Porque ahí va generando la construcción de una terapia afirmativa, que si bien puede ser el chico que está dudando que su orientación es tal por cual, por esta sociedad machista, misógina y homofóbica, pues el que vaya experimentando, acercándose, porque no necesariamente las recomendaciones, porque yo dije en un inicio se necesitan redes, no es agarrar y decir, bueno, pues vaya a probar y que vaya a un antro, no es eso, ¿no? Porque además tiene también la parte del riesgo, ¿no? Por esta parte del consumo del sexo, dado que la práctica sexual no tiene fines reproductivos, porque lo que frena mucho en las relaciones heterosexuales es la idea de la reproducción, porque sabemos que la paternidad es obligada y la paternidad es voluntaria y la maternidad obligada en algunos casos. Pero cuando hablamos de relaciones no reproductivas sino placenteras, pues puede llevar a una serie de tropiezos en términos de protección hacia la salud y de exposición a riesgos, ¿no? Por eso cuando son muy chavitos y se acercan a estas zonas, a la zona rosa, sin conocer todos estos riesgos, precisamente tenemos indicadores de una incidencia y prevalencia de infecciones a temprana edad, ¿no? Entonces tiene que ver con esa parte de afirmar y crear espacios que sean espacios seguros. Ahora, si no está roto no necesita ser arreglado, se acordarán. En términos de la transexualidad, uno puede decir lo siguiente: la transexualidad es una variante más de la expresión de la diversidad humana. A mi consideración, si así lo deseas, la terapia te puede apoyar para irte acompañándote en este proceso, pero no es indispensable, ¿no? Que es muy diferente a la idea anterior de la terapeuta que cometía este resbalón, ¿no? De agarrar y decir que era necesaria una terapia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque mucho en los entrenamientos hacen una continua y reiterada introspección o introducción de una idea, que es que si tú tienes algún problema es necesariamente la terapia. Politizar el espacio es agarrar y decir ¿qué estoy haciendo yo para que esta persona se actúe de tal manera? ¿No? Porque siempre la respuesta es vete a terapia, ¿no? Necesita un proceso, no es necesario, necesita uno conocer el contexto del que viene la persona, ¿no? Entonces en este caso precisamente estamos hablando de un acompañamiento, no porque necesite terapia, algo que curar, porque sabemos muy bien la diferencia entre psicología de la salud y psicología clínica, donde si estamos en el espacio clínico es restaurativo, reparativo entre ciertos espectros. Y si la persona viene a la psicología clínica, entonces tenemos que volverlo más bien de tipo acompañamiento, no es una cuestión que reparar, ¿no? La solución no está conectada con el problema. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad en una pareja de varones. Una infidelidad, como cualquier otra crisis, puede decir la terapeuta, trae posibilidades. La primera, aceptar que la pareja no funciona desde un contrato tradicional. La segunda, la necesidad de ampliar el contrato, como lo vivieron ustedes, al incluir a un tercero en la relación. Pero es una opción. ¿Por qué es esto? Porque está rompiendo con lo tradicional. Hay un texto que se llama de Steve de Sager, que el apellido del autor es Sager nada más, ¿no? Y habla del contrato matrimonial. Y lo que habla del contrato matrimonial es de que hay contratos explícitos e implícitos. Entonces cuando sale una infidelidad es cuando sale el contrato implícito. Sin embargo, aquí retomando la idea política de la psicoterapia, que se vuelve normalizadora y controladora de los aspectos de la vida de las personas, es de que uno lo puede estar inclinando a que lo mejor es de que la persona sea fiel, sea única con una sola persona, y no abre la posibilidad de entender que también eso estaba bien, que está hablando de lo que están buscando, que quizás ahí nos metemos al espectro nuevamente de los deseos y las fantasías, porque una cosa es desear a un tercero y fantasear en la relación sexual con este tercero, y el otro precisamente es llevarlo al acto, ¿no? Y por eso se dan estos tropiezos, porque uno anda sufriendo con esta idea. ¿Por qué lo meto en la cuestión de la crisis? Porque en la cuestión de los varones se ha visto que
ante una crisis, ante un incremento de esta ansiedad, tradicionalmente la forma de resolver los problemas son dos cosas: incremento del consumo de sustancias y sexo sin protección. Entonces yo he tenido incluso alumnos que me confían, me dicen yo soy homosexual, y que ante la ansiedad se meten en lugares, ¿no? De hecho, casas donde precisamente están como, no puedo decir ni equipadas, o sea, está más bien como estratégicamente elaborada la idea de que ahí se lleven a cabo orgías. Entonces lo que hace es precisamente para resolver la ansiedad, me meto a algo que me produzca placer. Entonces va a exponerse a cierto tipo de condiciones, ¿no? Que no necesariamente, insisto, se vuelve otra vez como alarmante, sino que en esta parte de precaución, de que sea una acción como más consciente, porque luego llega otra vez el peso cultural de ¿por qué lo hice? ¿Por qué me metí a esto? Entre otros, ¿no? Entonces precisamente que la solución lo entendemos que no está conectada necesariamente con el problema era la infidelidad, y la solución no necesariamente es abrir la relación, sino que hablar de lo no dicho, del contrato implícito. Eso sí retomaría para ver hacia dónde se puede guiar la pareja, ¿no? Sí, y me gusta esta parte porque en el texto justo mencionas, llega una pareja con un problema de infidelidad y el meollo es la vida sexual de la pareja, ¿no? No Claro. discutir el contrato. Y acá lo que creemos que ocurre es que un evento altamente estresante como un sismo, Uh-huh. de pronto mueve otras cosas y no confundir la solución con el verdadero problema, ¿no? Claro, porque ahí la solución que le estaba dando es incrementar sus parejas sexuales, incrementar los riesgos de perder la relación de pareja porque es algo no consensuado, y además precisamente el tratar de resolver la cuestión crítica que fue el sismo. Y precisamente lo visualizo en este alumno que se me acercó después y precisamente me hablaba de esta experiencia, ¿no? Que para atender su ansiedad tenía que recurrir a prácticas sexuales. Pero me está hablando hay de estos ejes nuevamente interseccionales, ¿no? Que este chico incluso pues es migrante, ¿no? Viene de otro país, viene en esta situación angustiante porque de donde él viene no tiembla, o cuando tiembla no tiembla de esta magnitud, no tiene una red tan afianzada socialmente, es homosexual, se topa con el machismo mexicano y el machismo de los médicos. Entonces hay tantos ejes simultáneos que pueden encaminar una toma de decisiones. Entonces por eso, en mi caso, pues era su profesor, yo no puedo darle terapia, ¿no? Pero sí como comprender cuáles son estos ejes que se conectaban en su explicación de por qué hacía lo que hacía, ¿no? Bien. ¿Te gustaría profundizar un poco cuando hablas sobre las intervenciones y sobre cómo podríamos intentar entender? A mí me gustaría al menos dos ideas importantes. El elogio, que lo mencionas varias veces, y luego si tuvieras a un paciente o a una persona, a un usuario, a un consultante, nosotros nos gusta esta idea de consultante persona, que presentara síntomas muy importantes de trauma, y al principio del texto habla sobre suicidio, ¿no? Entonces nos gustaría mucho como intentar que nos transmitieras, como para cerrar esta conversación, el formato que tendría una psicoterapia, ¿no? Para que tuvieran más aterrizado. Yo creo que haría esto más o menos en una primera sesión y luego creo que la guía iría. Claro, de hecho tuve la oportunidad precisamente cuando estaba saliendo de la maestría, ¿no? De publicar precisamente otro textito que se llama Homofobia y Suicidio, 6 sesiones de intervención en crisis. Uh-huh. Lo retomo un poco. Sin embargo, aquí me enfoqué totalmente en la parte de la diversidad sexual, porque aquí hablaba solamente específicamente de la homofobia, no de lo LGBT, ¿no? Ahí viene un sesgo, ¿no? Entonces, primero conocer las intervenciones en crisis, es decir, tener un aporte básico, necesario y suficiente de entender qué es una crisis, en qué condiciones se puede dar, cuáles pueden ser los detonantes, cuáles pueden ser nuevamente algo que pueda poner en riesgo a la persona, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo ese bagaje, digamos, como piso en común
ya puedo empezar a entender otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, acercarme a hacer un pacto de vida en caso de que la persona sí haya tanto ideado como precisamente intentado el suicidio. Por ejemplo, es más frecuente o es más común que en la población LGBT hayan más de 2 o 3 intentos de suicidio en comparación con la población heterosexual. No porque fuésemos más patológicos, insisto, nuevamente, ante una sociedad que te discrimina, es más proclive que tú tomes malas decisiones, entre ellas precisamente la parte del suicidio, ¿no? Entonces, el hacer un pacto de vida tiene un componente de bastante cariño, no voy a ponerlo en esos términos, como lo diría Elizabeth Kubler-Ross, como en este acercamiento de reconocer la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad que le puso la sociedad a esta persona, porque es muy diferente pensar en alguien que es vulnerable a alguien que ha sido vulnerado. Entonces estamos hablando de personas vulneradas. Entonces ahí es donde yo valido a la persona que el haber pensado eso no es un error. Sin embargo, el hecho de acercarse a alguien a pedir ayuda está hablando, ¿no?, de que está considerando otra opción que no sea el suicidio, que ha dudado que el suicidio no es la mejor solución, entonces que sí vale la pena ver otras opciones, ¿no? Entonces eso es parte de hacer un pacto de vida, porque hay otras instituciones que lo han, vamos a ponerlo así, lo han rigidizado y le dicen a la persona que durante el tratamiento no puede intentarlo, porque si lo intenta va a perder el tratamiento. Entonces esas formas de coacción no son bioéticamente correctas, ¿no? Y ahí nos meteríamos a esta situación de saber escuchar, motivar y canalizar en caso de que la situación sea grave, ¿no? De que yo reconozca, no puedo con una persona que tiene VIH, tiene tanta situación de la enfermedad, ¿no? En qué grado está, ¿no? Entonces necesito precisamente crear estas redes, ¿no? Tener presente las redes de apoyo y hacer terapia familiar en caso de un menor, ¿no? Para ilustrar, para hablar del tema. Y por menor no estoy refiriéndome necesariamente a alguien de 6 años, sino que a alguien de 12 años, alguien de 17 años, ¿no? Que nos está hablando, sí, yo clandestinamente tuve una pareja, falleció en la parte del sismo, pero es que yo no puedo hablar del tema porque es un hombre, o en caso de una chica, es una mujer, entre esos temas, ¿no? O incluso pues que salía yo con una chica trans, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a llevar a co-construir alternativas de afrontamiento, ¿no? Que viene siendo esta parte de decir, bueno, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Que también como terapeuta yo puedo ofrecer, o sea, yo tengo que tener muy claro que si soy de institución, ¿qué puede ofrecer la institución? Porque yo no puedo ofrecer algo que no puedo dar, ¿no? Este chico que perdió su trabajo porque se cayó su edificio y peor aún fue en una circunstancia en que bajó él, su pareja estaba dentro, se cae el edificio, no tiene trabajo, muere su pareja. Entonces, ¿qué puedo afrontar? Porque incluso ahí yo puedo asumir que no tengo las herramientas suficientes, ¿no? Yo no puedo ni siquiera imaginarme qué es perder a mi pareja. Entonces, es ahí en la parte de la co-construcción de estas alternativas, que el elogio vendría siendo precisamente como una traducción, ¿no?, del inglés a lo que viene siendo la validación. La validación es precisamente el decirle a la persona que ha sido pues muy valiente al enfrentar muchas cosas, que es común o es natural que se sienta de tal manera, ¿no?, que es todo lo que pudo haber hecho, no tenía más, ¿no? Entonces eso es, digamos, elogiar, no en el común término que conocemos de que ay, qué bonitos tus lentes traes o qué bonita ropa traes. No va en ese sentido, va en el de reconocer a la persona en sus particularidades, ¿no? Pues estaríamos por terminar. Nosotros estamos muy agradecidas contigo, hemos llevado un trabajo ya de años y creemos que este material puede llegar a muchas personas y puede empezar a sembrar, como dices, un interés no solamente de ponerlo en práctica en la trinchera donde se encuentren, sino también empezar a investigar, a escribir, a colaborar. Entonces, vamos a poner, si te parece bien, en la cajita de comentarios, si nos lo permites, algún dato para que pudieran consultarte o buscarte en caso de que quisieran tener dudas o contactarte. Claro que sí. Y bueno, todo nuestro agradecimiento. Gracias.